reciban un cordial saludo de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Vamos a continuar con el podcast sobre los 200 años de constitucionalismo guatemalteco. Para ello nos acompaña maestro Luis Galicia, quien tendrá a bien platicarnos un poco sobre la Constitución de 1945. Bienvenido, licenciado. Vamos a... ¿Nos podría contar un poco sobre el contexto histórico de ese momento en que se crea la Constitución de 1945 y quiénes eran los líderes políticos que en ese momento tenían relevancia? Bueno, claro que sí. En primer lugar, la honra y la gloria sea siempre para Dios. Un saludo muy cordial a todas las personas que van a tener a bien poder apreciar y conocer un poco sobre esta temática tan importante que es en materia constitucional. Hablar del constitucionalismo social en Guatemala, lógicamente es hablar del contexto histórico y del momento geopolítico que se estaba viviendo a nivel mundial. A nivel mundial recordemos de que la Segunda Guerra Mundial culmina en 1945, ya se estaban dando algunos indicios de la culminación de la Segunda Guerra Mundial allá en 1944, en donde a nivel mundial dos grandes bloques ideológicos y económicos, entiéndase los aliados, Estados Unidos y los aliados, en contra del fascismo, en este caso de Alemania, Japón e Italia. A raíz de ello, dos grandes ideologías económicas se consagran a nivel mundial, que es el capitalismo del mundo occidental y el socialismo, que tuvo mayor auge ya con la consagración de la culminación de la Segunda Guerra Mundial con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Recordemos que es muy importante hablar un poquito sobre las ideologías económicas y las corrientes económicas porque es parte del contexto que de una u otra forma marcó el constitucionalismo social en Guatemala. De igual manera es importante hablar a nivel mundial de las dos grandes revoluciones sociales. Entiéndase la Revolución Mexicana de Querétaro de 1910, que consagra la primera constitución social a nivel mundial, en donde por primera vez en la historia se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, y en consecuencia la constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con la caída de los zars. A raíz de ello surge el socialismo ya consagrado como una gran ideología, con la raíz del pensamiento de economistas como Carlos Marx, Federico Engels, que de una u otra forma, con su histórica obra del Manifiesto Comunista, consagran ya algunos de una u otra forma características y principios propios del socialismo, en contraposición, quiero aclarar esto, de la revolución industrial y del capitalismo de Adam Smith, de Max Weber, del siglo XVIII. Bueno, ese era en sí el contexto mundial es que se divide el mundo en dos grandes ideologías. Ahora, aquí en Guatemala, el contexto que se estaba viviendo era una dictadura del general Jorge Ubico, 14 años de dictadura de 1930 a 1944. Recordemos que Jorge Ubico, como ahijado del reformador general y notario José Rufino Barrios, de una u otra forma venía manejando la misma ideología, esa ideología liberal, que de una u otra forma algunos sectores sociales guatemaltecos no fue de su agrado. Entonces, a raíz de ello, el 20 de octubre de 1944 se da la gesta Revolución Social en Guatemala, donde de una u otra forma aparece un nuevo paradigma social, económico y político y cultural en Guatemala, donde por primera vez el primer gobernante de este periodo, el llamado 10 años de la eterna primavera, de 1944 a 1954, fue el doctor Juan José Arévalo Bermejo, que para algunos politólogos, para algunos estadistas, es considerado como el único filósofo rey que ha gobernado este país y el único estadista que también ha gobernado este país, toda vez que de una u otra forma el escenario político era propicio, el escenario social, económico a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, el aspecto geopolítico. Entonces, a raíz de ello, estos grandes personajes, el doctor Juan José Arévalo Bermejo y posteriormente el coronel conocido como el soldado del pueblo, Jacobo Arbenz Guzmán, que es salteco él por cierto, se consagran una serie de políticas de gobierno y de Estado que hasta la presente fecha son determinantes para el constitucionalismo social que conocemos y grandes aportes sociales
que hasta la presente fecha la sociedad guatemalteca disfruta de estos aportes. Muchas gracias, estimado licenciado Luis Galicia. En ese orden de ideas, ¿nos podría contar un poco sobre cuál era el contenido de esta Constitución de 1945, así como qué innovaciones se incorporan a esta Constitución y cuáles se mantienen vigentes todavía en la Constitución actual? Bueno, claro que sí. De todas las constituciones que hemos conocido como sociedad guatemalteca, que algunos constitucionalistas la han clasificado en el periodo preindependiente y el periodo independiente, recordando que el periodo preindependiente tenemos la de 1808 de Bayona, 1812 de las Cortes de Cádiz, ya posteriormente a la independencia del criollo del 15 de septiembre de 1821, tenemos la Constitución Federal de 1824, de la República de Guatemala de 1825, la liberal de 1879, la que incluye los derechos económicos, sociales y culturales, que es la que vamos a platicar, de 1945, la de 1956, que es de la contrarrevolución, la de 1965, que surge a raíz del inicio del conflicto armado interno en Guatemala, y la actual Constitución, que se promulgó el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Pues precisamente todas estas constituciones que acabo de mencionar, la primera que incluyó los derechos económicos, sociales y culturales fue la Constitución de 1945. Por eso platiqué un poquito del contexto geopolítico a nivel mundial y a nivel nacional, porque precisamente esta Constitución incluyó derechos económicos, sociales y culturales, como cuáles, por ejemplo. Por primera vez en la historia de Guatemala se comenzó a hablar del derecho al trabajo como una obligación social y como un derecho de los trabajadores, donde por primera vez se estableció un catálogo de derechos mínimos y irrenunciables para la clase trabajadora. De igual manera, se habló del derecho a la educación, una educación pública, estatal, gratuita, laica, donde todos los guatemaltecos tenían el acceso a la educación pública, y por primera vez se habló también de la educación pública, porque lo que hoy por hoy reza el artículo 74, segundo párrafo de la Constitución, que la educación pública es gratuita, tiene sus raíces en Guatemala en la Constitución de 1945. Recordemos que el doctor Juan José Arévalo Bermejo era un doctor en educación, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y lógicamente, sin duda alguna, los sectores que él iba a venir a beneficiar era la educación y a la salud, creyendo que eran pilares fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. Otro derecho humano de segunda generación que fue incluido en esta Constitución fue lo referente al seguro social. El seguro social en esta parte de América del Norte no era tan conocido. El seguro social era muy conocido en Europa Occidental y en consecuencia en Sudamérica. Y a raíz de esto, el doctor Juan José Arévalo Bermejo creía en un seguro social, pero un seguro social para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, como actualmente reza el artículo 100 de la Constitución. No obstante, se ha establecido solo para la clase trabajadora o para los afiliados, para ser más técnico. Pero no obstante, la idea inicial era que hubiese un Ministerio de Salud con una finalidad preventiva y un seguro social con una finalidad reactiva. Recordemos que también uno de los grandes aportes de la revolución del 20 de octubre de 1944 fue la creación de los ministerios de Estado, porque Guatemala no contaba con ministerios, anteriormente eran secretarías, y el doctor Juan José Arévalo Bermejo les da el estatus de ministerios. Esto es bien importante, y precisamente la Constitución de 1945 ya desarrolla la temática de los ministerios de Estado. Entonces el tema del seguro social es muy importante, o sea, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es uno de los grandes aportes que hasta la presente fecha gozamos los guatemaltecos y las guatemaltecas. De igual manera, otro gran aporte fue el tema de la salud, el derecho a la salud, que reza el artículo 93 de la Constitución actualmente. Este derecho fue muy importante porque se estableció una obligación del Estado brindarle salud a todos los habitantes sin exclusión ni discriminación alguna. Esto es muy importante porque recordemos que son pocos los sectores sociales, económicamente hablando, que pueden gozar de una salud privada. Caso contrario, en el caso de los guatemaltecos, la mayoría de guatemaltecos deben de tener ese acceso a la salud estatal, máximo ante un país actualmente hablando en Guatemala, que los índices de pobreza son muy altos y de extrema pobreza que ni se diga. Entonces prácticamente la Constitución de 1945, sus grandes aportes fue, en este caso, el derecho al trabajo para todos, una obligación social, la educación pública estatal, lo referente al seguro social y el tema de la salud. Grandes aportes en materia de derechos humanos
como los estudiosos de los derechos humanos le han denominado, derechos humanos de segunda generación. Muchas gracias, licenciado. En ese orden de ideas, ¿nos podría brindar un comentario personal sobre esta Constitución, por favor? Bueno, claro que sí, es una Constitución que yo me identifico mucho con ella, porque recordemos de que en ese entonces, de una o de otra forma, con la Constitución de 1945, se establecieron normativas que hasta la presente fecha están vigentes. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el primer Código de Trabajo, que a título particular sigue siendo el mismo Código de Trabajo, del 1 de mayo de 1947, el Decreto 330, que tuvo una gran reforma el 16 de agosto de 1961, sí es cierto, al que hemos conocido como el 1441, pero ese Código de Trabajo que establece un catálogo de derechos irrenunciables para la clase trabajadora, sus principios ideológicos, filosóficos y todas las estipulaciones y todas las disposiciones que regula este código, fue prácticamente el resultado del pensamiento del Estado, de la voluntad del Estado en ese momento histórico, a través del organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Pues precisamente el comentario que yo podría hacer sobre esta Constitución es que es una de las mejores constituciones que hemos tenido como guatemaltecos y guatemaltecas, llegando a compararla tal vez con la actual Constitución, que lógicamente la actual tiene varias novedades, varias instituciones novedosas, pero es una Constitución que ha aportado mucho. La Constitución de 1945 marcó a la sociedad guatemalteca hasta la presente fecha, específicamente en los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias, estimado licenciado. Entonces, los invitamos a que puedan continuar viendo estos podcasts los días miércoles a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, y le agradecemos mucho por su participación y sus aportes. Muchas gracias, que Dios les bendiga.